Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, darle la más cordial bienvenida a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Para ello, Miriam de Ramírez hoy va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, mi amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo sentir compasión a nivel de los ignorantes y extraviados, porque en él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí mismo ese honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le habló así: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Muy bien, Miriam, muchas gracias, muy amable. Bien, mis amados, gracias por estar en esta mañana ahí, dispuestos a recibir una palabra que sé que nos va a ayudar a todos, porque todos estamos incluidos ahí en la palabra. Si uno logra encontrarse, si uno logra verse dentro de la promesa y dentro del propósito, uno va a sentir que la palabra es para uno, aunque puede estar dirigida a alguien más que uno conoce. Y uno podría decir, esta palabra le sirve a fulano, le sirve a sutano, le caería muy bien por lo que está viviendo. Pero nada mejor que uno sentir que la palabra es para uno. La primera persona que debe aprender es el que lee. Alguien decía que hay quienes leen para enseñar, pero también hay quienes leen para aprender. Estoy yo de acuerdo con la segunda opción, que es lo mejor leer para aprender. Que uno puede aprender, con eso uno puede compartirle a otras personas de lo que ya ha aprendido. En el libro de Hebreos, dando por sentado prácticamente, yo diría que más del 95% de los eruditos bíblicos, todos atinan a que esta carta la escribió el apóstol Pablo a los hebreos, ¿sí? A ese pueblo de Israel que se habían convertido al cristianismo y que el apóstol Pablo no menciona al inicio, como lo hacían todas las demás cartas, la forma, y él mismo se adjudicaba esos tratados bíblicos que les enviaba a muchas personas. Aquí no, aquí lo hace como de una manera muy discreta para evitarles persecución al pueblo de Israel, para evitarles que incluso no lo aceptaran. Así pues de que la dejó casi que anónima, pero que llegara a ellos. En pocas palabras, no interesa a veces que uno no sea nombrado, que uno no sea elogiado o que tengan que agradecerle. No, yo creo que lo importante es el efecto que hace la palabra de Dios en las personas. Entonces vemos que cuando le escribe a los hebreos esta carta, el apóstol Pablo usa más que todo el sacrificio del Señor Jesús para darlo a entender que es mayor, que es superior a cualquier otro sacrificio, que ya no había la necesidad de ofrecer corderos, ni machos cabríos, ni vacas, ni toros, ni la sangre, ni hacer todo el ritual que se hacía anteriormente
porque ya Cristo Jesús era el sustituto de todos esos sacrificios para agradar a Dios. Ya no había necesidad, pero aún así, hasta el día de hoy, muchas personas todavía lo siguen haciendo, siguen usando lo anterior y no se han dado cuenta, no han podido entender que ya no hay necesidad, ya todo cambió. Todo cambió desde que vino Cristo Jesús al mundo y se humanizó y se ofreció. Acordémonos que la primera persona que logró identificar que Jesús era el Cordero de Dios fue Juan el Bautista. Él, cuando el Señor Jesús se acercó a él para ser bautizado, le dijo a toda la multitud que estaba en el momento con él, les dijo, miren aquí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se necesita fe para entender y para aceptarlo. No solo entenderlo, sino aceptarlo, que Dios se hubiera humanizado y hubiera tomado el lugar de todos esos sacrificios. Observemos lo que dice el capítulo 5. Y aquí hay tres cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Quiero que tenga, por favor, papel y un esfero, un bolígrafo, para que usted pueda tomar apunte de estas tres cosas. La primera, dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, la primera razón por la cual existe un sacerdote, en este caso pastores, apóstoles, profetas, personas que tienen a cargo una congregación, el motivo por el cual están ahí es para que representen a las personas que se parecen a ellos. Es un representante ante Dios, es una persona que aboga. Si quieren, anoten por favor esta frase que dice así: un sacerdote es una persona que acorta distancias. ¿Por qué? Porque estamos puestos para unir a las personas a Dios, mantenerlas unidas constantemente en lo que a veces uno llama una actividad de la iglesia, pues es la excusa para mantener a las personas conectadas con Dios, para mantener a las personas directamente relacionadas con Dios, para que no se acostumbren a vivir de programa en programa y de entretenimiento en entretenimiento que el enemigo ofrece. O sea, hoy en día, más que nunca, estamos como en un, no sé si se pueda o quepa la palabra, la comparación, pero es como el que más pueda hacer, el que más logre atraer a las personas, el mundo y la iglesia. Estamos en esos dos extremos. ¿Quién puede más con las personas, con las familias? ¿Quién ejerce mayor influencia? Y es fuerte porque ya no es solamente la atracción y cometer pecados deliberadamente, sino que es un entretenimiento, que las personas no es que estén pecando con los ojos abiertos, con, con una intención de hacerlo, pero sí están ocupados en otras cosas. No que no sean importantes, sino que son mucho menos importantes, porque todo tiene su tiempo y a todo le debemos dar espacio. Lo que dice el apóstol Pablo en esta carta es que los hombres fueron tomados de entre los mismos hombres para que comparezcan, para que estén abogando delante de Dios por las personas que están a su cuidado y haciendo clamores constantes, para que las personas puedan dejar de lado temporalmente sus quehaceres cotidianos
para que puedan dejar de lado con voluntad propia de hacer o de ir a lugares que no convienen en el momento, porque no le aportan a su vida, porque no le suman a su vida, porque no le ayudan a cambiar. Es la intencionalidad que tiene Dios al colocar personas que estén constantemente diciéndole a la comunidad, hay un Dios que adorar, hay un pecado que evitar. ¿Por qué? Porque solo hay dos lugares para la eternidad. Hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo que ganar y hay un infierno que evitar. Y Dios siempre ha querido que el ser humano pueda estar conectado con él prácticamente 24/7, en los pensamientos, en las actitudes, dando testimonio de que es una persona transformada en su totalidad por el impacto, por lo que hizo Dios en su vida. Entonces, cuando se programan lo que a veces, vuelvo y repito, llamamos actividades, no son actividades mundanales, sino son actividades espirituales. Invitarle a orar, por ejemplo, por su familia, como lo estamos haciendo estos días que hemos propuesto, estar todas las noches haciendo una oración por nuestros seres queridos, hacerlo con intensidad, hacerlo con propósito y mostrar el amor que uno le tiene a Dios, pero también a la familia. Entonces, actividades como estas, actividades que se celebran a favor de los niños, como teniéndolos en cuenta, como para orar por ellos, actividades para los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero todo tiene una finalidad, mantenerlo relacionado con Dios. Y por eso dice que todo sumo sacerdote. Acordémonos que cuando Dios nombró a las 12 tribus de los hijos de Jacob, una de las 12 tribus fue destinada para Dios. A ellos se le dieron unas promesas diferentes a las que se le dio a las demás 11 tribus. La tribu de Leví fue escogida para representar a las demás 11 tribus. Y esas 11 tribus se debían encargar del sustento, del vestuario, de otras cosas necesarias para la vida, mientras que ellos dedicaban su tiempo a la oración, a la consejería, a la exhortación, a la enseñanza. Entonces, esta tribu fue escogida para eso y hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que quienes hoy en día ejercen un trabajo pastoral de cuidado, de apacentar a las personas, son constituidas por Dios. No se pueden autonombrar. ¿Cómo se logra saber que una persona es puesta por Dios? Por las circunstancias. Porque esa persona llegó a transformar una familia, una comunidad. Porque llegó a afectarla. No sigue siendo el mismo lugar, no siguen siendo las mismas personas, sino que esa persona llega enviada de Dios para transformar el sistema, para transformar todas las cosas. Entonces, nosotros debemos sentir alegría porque ese es el cuidado de Dios que se mantiene hasta el día de hoy. Toda comunidad, todo pueblo tiene un credo. Todo pueblo tiene una lengua. Todo pueblo tiene una constitución. Todo pueblo tiene un templo. Por eso todo pueblo necesita un mediador, un sacerdote. Y cuando digo mediador, nadie puede sustituir a Cristo Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Él es el perfecto mediador. Pero ¿qué hacen los hombres y mujeres que son asignados por Dios? Cumplen una función de cuidado,
de apacentar, de estar pendiente de las personas. Hoy en día, gracias a los medios, como un teléfono, con una llamada se puede saber cómo está la persona, con una visita, con una oración para que a esa persona le vaya bien en la vida, que no tenga tantos problemas como los que tuviera si no tuviera, valga la redundancia, a quién o quién orara por esa persona. Su vida no es igual a la de cualquier persona del común. Cuando usted tiene quien lo asesore, quien le hable de parte del Señor, entonces son necesarios, porque dice que está constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, de nada serviría yo hablarles a ustedes de deporte o de a cómo está el dólar o el euro y qué competencia tienen ahorita. No, son cosas irrelevantes, son cosas que no trascienden, que no le afectan su vida para bien. Y hablar por hablar no es la idea de Dios haber colocado a estas personas, sino que dice que están constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente que ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa es toda la función. Esa es toda la función. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, usted lo puede ver más con detalles. ¿Cuál es la función de un pastor, de una persona que está a cargo de una comunidad? Miren lo que dice el versículo número 11 del capítulo 12 de Eclesiastés, ¿sí? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Cuál es la tarea? Voy a tratar de describírselo. Hágase la idea un clavo puntudo que penetra y es golpeado así, penetrando. Y cuando entra, entonces ya en la punta se dobla, queda como un anzuelo y se ala. O sea, cada palabra, cada enseñanza es como un clavo que se hinca dentro y saca. Nuestra tarea es amonestar constantemente la pereza, amonestar el maltrato, amonestar la desviación de los recursos, amonestar las malas palabras, amonestar todo desvío de cualquier forma para que haya armonía en las familias. ¿Qué sería de nosotros si no se nos amonestara constantemente nuestros malos comportamientos? ¿Mm? Si en una ciudad como Bogotá, como Colombia, un país, tenemos una constitución que nos rige a todos, tenemos unos códigos penales, unos códigos que defienden al menor, tenemos códigos de policía, en pocas palabras, normas, como un colegio o una universidad o un jardín infantil. Todos tienen un manual de convivencia, que son normas para la buena convivencia en armonía entre los seres humanos. Una ciudad tiene normas, tiene semáforos, tiene reductores de velocidad, tiene mensajes. Por eso en las normas de tránsito hay, una de ellas es anunciar, prevenir los peligros de derrumbe de una vía muy empinada. En fin, todo es con el propósito de salvaguardar la vida del ser humano. Todo. En lo espiritual es igual. Usted no puede escoger a su Dios. Usted no puede escoger su religión. Usted no puede escoger su vida como quiera, sino que ya Dios nos tiene a nosotros la Constitución. No sé si usted la tenga ahí. ¿Cuál es la Constitución del cielo? La Constitución del cielo es la palabra del Señor. Y cuando uno se convierte a Cristo, uno está obligado a obedecer esta Constitución.
Esta es la constitución del cielo. Así como una persona que convive en un país y se está sujeto a una norma, nosotros tenemos constitución. Y aquí nos habla de legalidad, lo que podemos hacer, pero también lo que no podemos hacer. Y si uno mismo no puede leer y entender, en el sentido de que toca interpretar. Entonces, para eso Dios coloca a las personas que representen en lo que a Dios se refiere todo asunto. Volvamos nuevamente al libro de Hebreos. Dice el versículo número 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En segundo lugar, Dios escoge a un ser humano. Primero lo escoge para que represente a los hombres delante de Dios. Pero esa persona escogida no es un ángel. Es como un ángel, pero no es un ángel. Tiene actitudes angelicales, pero no es un ángel. O sea, se parece, pero no es. ¿Por qué? Porque un ángel ya está en gracia, ya está en gloria. Mientras que el ser humano sigue rodeado de debilidades. Y todos los días vamos a estar ahí propensos a fallar, a pecar, a querer hacer lo mismo que hacen las personas del común. Hacer lo mismo, porque muchas veces no se ven recompensados, muchas veces no se ven valorados, pero eso es un asunto que hay que hablarlo con Dios, independiente del trato, porque el Señor Jesús fue negado, fue rechazado. El Señor Jesús le hicieron todo lo que quisieron porque no lograron entender quién era Él en verdad. Los poquitos que lo entendieron, lo seguían, estuvieron con Él, lo valoraron, lograron discernir quién era en verdad Él. En una ocasión el Señor Jesús se dio cuenta que la gente se estaba yendo de su lado. Y el apóstol Pedro le dice, Señor, todos te están abandonando. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, si quiere usted y los demás, váyanse también, váyanse. Pero el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes las palabras de la vida eterna, porque Pedro ya había discernido. A Pedro ya se le había revelado quién era Jesús de Nazaret, que él no era un hombre común y corriente, sino que era el enviado de Dios para representar a la humanidad, no solo a un pueblo, sino a la humanidad. Entonces, en el caso del Señor Jesús, igual, por eso Dios lo envió en un cuerpo semejante al nuestro, para que él pudiera tener misericordia. Con ese cuerpo, el mismo Jesús supo lo que es el sufrimiento, lo que es la soledad, lo que es el cansancio, lo que es sentirse rechazado. Dice la palabra en este mismo capítulo que el Señor fue probado en todo lo que un ser humano padece. Por eso es que Él se puede compadecer de nosotros. Entonces, la persona que Dios escoge debe ser alguien de carne y hueso, alguien palpable, alguien que esté rodeado de debilidad también, que aprenda a reconocer que también se equivoca. En el versículo 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Ahí está, amado, para que no se le vaya la mano idolatrando personas. No. Somos semejantes. Estamos en esta misma debilidad para que no idealice que fulano de tal no peca. No, pecamos de diferentes maneras, pero todos pecamos. Si quiere, dígale, si tiene alguna persona a su lado, dígale,
Oiga, verdad, todos pecamos, solo que de diferentes maneras. Pero no podemos dejar de hacerlo. Todavía no estamos en un cuerpo glorificado, todavía estamos aquí, todavía tenemos las mismas necesidades que cualquier otra persona, iguales. El frío nos acobarda, nos tuye. El cansancio nos vence. Por eso nosotros estamos obligados a descansar, a dormir. Estamos obligados a trabajar, estamos obligados a compartir con una familia, etcétera. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que esa persona que representa a otros hombres también debe de ofrecer por sus propios pecados. Entonces, vamos a observar algo y es el tercer punto. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, el tercer punto de esta enseñanza es que la persona debe ser puesta por Dios. No puede autonombrarse. Esto no se puede llevar y esto no se puede hacer si no está Dios con uno. Si no hay un respaldo de Dios, difícilmente se puede hacer con resultados. Por eso hoy en día se ven muchas personas que dicen, dejó el pastorado, dejó el apostolado. La pregunta no es si lo dejó. La pregunta es quién se lo dio, quién le entregó ese cargo. Vemos hoy en día muchas personas, claro, agotadas, cansadas, porque están haciendo algo para lo cual no fueron llamados, no fueron preparados. Entonces se necesita un acompañamiento de Dios, se necesitan las fuerzas de Dios. Se necesita el direccionamiento de Dios, se necesita la sabiduría de Dios, se necesita el amor de Dios, dadas las circunstancias de la presión que ejerce la comunidad sobre las personas. Acordémonos de Moisés. Él fue el que sacó al pueblo de Israel del cautiverio y lo empezó a llevar por el desierto. Y dice que él se esforzaba desde la mañana hasta el anochecer, orientando a las personas. Venían a él para pedirle consejo. Y un día su suegro Jetro, que estaba de visita, y observa lo que él está haciendo y le dice, Moisés, desfallecerás del todo tú y el pueblo, porque estás haciendo un trabajo que no lo puedes hacer tú solo. Eran más de 2 millones de personas, usted se imagina, y el único que tenía la dirección de parte de Dios y el respaldo era Moisés. Y el suegro le aconseja a Moisés, le dice, escoge a más personas para que le ayuden. Y él escogió a 70. Y a esos 70 le fue transferido del espíritu de Moisés, se le puso en los 70 hombres que ayudaron a llevar la carga del pueblo. Fueron preparados. Dice que debían de ser hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. Y esto no ha cambiado, mis amados. Lo mejor que le puede suceder a una comunidad es tener un pastor, es tener un apóstol, es tener un profeta que le direccione la vida. Es lo mejor que le puede pasar, porque es como un regalo de parte de Dios para ese sector, para que cambie, para que se transforme, para que haya menos lugares de ocio, para que haya menos prostíbulos, para que haya menos lugares de brujería y de hechicería, para que haya menos de todo. Nos conviene que hayan iglesias, nos conviene que haya pastores, nos conviene que haya profetas de parte de Dios, ojalá en todas partes. Claro, a veces tenemos malos testimonios, vuelvo y repito, pero de personas asignadas, de personas colocadas por Dios, difícilmente van a ser los que den mal testimonio, sino son personas que se adjudican el trabajo y lo ven como una profesión, y el pastorado no es una profesión, aunque así se ha tratado de ver.
El pastorado es una vocación. Eso es muy diferente. Cuando es profesión, entonces siempre se está mirando más el salario. Se está mirando más lo que me dan a cambio. Pero cuando es vocación, muchas veces, sin recibir nada a cambio, esa persona lo hace porque le está cumpliendo es a Dios. Y por último, dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, fue nombrado por Dios. Ni siquiera el Señor Jesús se autonombró. Él no cogió esa gloria para él. Él no vino a sacar pecho y a decir, aquí estoy yo soy el héroe, yo soy el mejor, yo lo era. Inclusive dijo muchas frases bien bonitas de él. Él fue el que dijo, yo soy la luz del mundo. Él fue el que dijo, yo soy el pastor, el buen pastor. Él fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él fue el que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Él fue el que dijo, sin mí nada podéis hacer, con toda la propiedad del mundo, porque en eso era el Señor y sigue siendo hasta nuestros días. Entonces, si el mismo Señor Jesús no se autoproclamó, no se autonombró, no dijo, yo vine a ser sumo sacerdote, él con humildad lo aceptó, pero él pagó un precio muy costoso, demasiado costoso, para poder ejercer su oficio. Porque a veces los pastores le rogamos a la comunidad que también oren por nosotros. Y no nos cansaremos de pedirlo porque necesitamos de sus oraciones. Necesitamos de su respaldo también. Necesitamos que estén ahí. No solo que estén cuando necesitan algo, sino que también estén para respaldar las actividades, para que a través de su presencia se le esté diciendo a los demás, a los que todavía no han creído, que empiecen a creer. Cuando una parejita cristiana quiere ir al altar a recibir su bendición de matrimonio, le está diciendo al mundo, hay Dios. Cuando unos padres llevan a sus hijos a presentarlos delante del Señor, le están diciendo al mundo, hay un Dios. Cuando usted ve a una persona longeva, con muchos años, lleno de salud y bienestar, está diciéndole al mundo, Él me alargó la vida, hay un Dios. Cuando se ve un joven que sale de las drogas, que sale de las calles y se reinserta y se reincorpora y vuelve a hacer vida de sociedad y de familia, le está diciendo al mundo, hay un Dios que transforma. Pero alguien lo buscó, alguien fue por ese muchacho, alguien hizo una labor de orar por él, alguien lo ayudó, alguien lo aconsejó. Por eso pedimos oraciones, pedimos que imiten la fe, porque hay personas que obvian a los pastores, los odian, los quieren quitar de en medio y dicen, no, yo también puedo orar a Dios. Nadie es soldado a sus propias expensas, nadie, o si no, Dios no hubiera establecido hombres para que abogaran por los otros. ¿Por cuáles pecados hay que pedir? Por los de ignorancia, por esos pecados que se cometen muchas veces sin querer. Porque ese sacerdote o ese pastor no puede abogar por esos pecados que encaran, desafiantes, esos pecados que las personas obstinadamente dicen, no, es que yo no quiero cambiar. Es por los pecados de ignorancia que están puestos los sacerdotes, los pastores, los ministros de Dios. Por esa persona que quieren ser mejores cada día. Dice el versículo número 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué estaba haciendo Dios en Jesús? Perfeccionarlo. Que se pudiera identificar con los seres humanos en todo, e incluso en la muerte. Jesús fue perfeccionado. Por eso usted no puede decir, a mí Dios no me saca de esto. Sí, Dios lo puede sacar de cualquier problema. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, angustiados, desesperados, que yo los haré descansar. O sea, no hay problema que Jesús no pueda resolver. No hay angustia que Jesús no pueda quitar. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay problema que Él no pueda resolver. Amados, una confianza plena a Él, porque Él fue perfeccionado para que pudiese identificarse con nosotros y podernos ayudar en su momento dado. Y por último dice que por esa razón vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque queriendo obedecer cometeremos errores en el camino, en el oficio, como un empleado en una empresa, como un estudiante en una universidad, un colegio, cometerá errores, perderá materias. Tendrá que repetir nuevamente ciertas asignaturas, tendrá que pasar una corrección, pero no interesa, sigue siendo parte de la institución. No nos hagamos daño pretendiendo más santidad. No nos hagamos daño maltratándonos unos a otros, mirando los defectos los unos de los otros, porque en eso vamos a estar el resto de la vida. Mientras estemos en este cuerpo, cometeremos errores. Lo que hay que procurar es que no sean tan graves, que no sean tan graves, que no sean pecados de soberbia, que no sean pecados de altanería, porque al soberbio no tiene solución. El pecado de soberbia, el Señor dice que hay que cortarlos del medio del pueblo. Pero cuando es un pecado de ignorancia, cuando es un pecado por obedecer muchas veces, el Señor lo perdona. Por eso hoy, digámosle al Dios de los cielos, Señor, ¿cómo estoy pecando? ¿Cuáles son mis errores? ¿Con arrogancia, con soberbia, desafiantes, temerarios? Eso fue lo que pasó con Usa, el hijo de Abinadab, que cogió el arca de Dios y quiso ayudarle a Dios, porque lo hizo con temeridad. No le importó que se trataba de la presencia de Dios. Hay cosas sagradas que no podemos tocar, pero hay cosas sagradas que sí podemos tocar. Con sus ojitos cerrados, por favor. Con humildad. No pierda la humildad. Así usted haya logrado el éxito, así usted haya logrado lo mejor de sus sueños, así usted haya dicho, mire, yo era esto antes y ahora mire lo que soy. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Alábate el extraño y no tu propia boca. Que te alaben otros, que te elogien otros. Pero no podemos caer en ese narcisismo de un egocentrismo donde nos amamos nosotros y tenemos por debajo a las demás personas. Así usted logra acumular la mayor cantidad de dinero, así usted sea el mejor entre los mejores. No pierda la humildad. No se le olvide de dónde lo sacó el Señor. Mantén la calma. Mantente humano. Mantente humano. Asegúrate de mantenerte humano. Y mientras está ahí, en esa oración, haciendo reflexión también, les voy a compartir la anécdota de un hombre que llegó a ser muy prominente, un erudito, un escritor,
un hombre muy sabio, fue pobre, llegó a ser mendigo, pero se esforzó, sobresalió en la vida. Llegó a tener una casa y una familia hermosísima. Y ellos contrataron a una señora para que les hiciera los aseos, los quehaceres de su casa, de su mansión. Pero él le dijo a la mujer, todo lo puede tocar, puede abrir cualquier cajón, puede revisar. Aquí no hay nada vetado para usted, pero este cajoncito le mostró él. Este cajón de este closet, no lo abra. Déjemelo ahí, no lo toque. Sí, límpielo por fuera, pero no se atreva a abrirlo, porque lo que tengo ahí es muy personal, es privado. Y siempre lo prohibido produce apetito. Lo prohibido se vuelve más codiciable. Y ella, cierto día, haciendo sus quehaceres, se quedó mirando el cajón. Y lo que siempre nos pasa, la famosa tentación, ¿lo hago o no lo hago? Y ella abrió el cajón. Ella abrió el cajón, a pesar de que su patrón le había dicho no lo abra. Pero ella abrió el cajón, se encontró con una desagradable sorpresa. Había ropa andrajosa, habían gorras raídas, zapatos rotos. Todo estaba limpio, pero todo estaba deshecho. Nadie hubiera querido ponerse esa ropa. Cuando llegó su patrón, ella no pudo aguantar y le dijo, perdone doctor, yo no pude contener la tentación. Yo abrí el cajón. Me sorprende lo que encontré ahí. Esa ropa andrajosa, esos zapatos, esas gorras. ¿Por qué? Doctor, por favor, explíqueme por qué usted guarda eso. Y él con humildad le dijo, mira mujer, está bien porque lo hiciste. Pero cuando a mí se me sube el ego, cuando a mí se me sube la soberbia, la altanería, cuando yo me creo más que los demás, entonces yo vengo y abro ese cajón y miro las ropas que un día yo me ponía. Miro los zapatos que yo una vez usaba. Miro esa manta con la cual yo me arropaba, porque yo llegué a ser un mendigo de la calle y mire lo que soy hoy en día, lo que tengo. Entonces, para yo bajarme de mi ego, tengo que venir y darme cuenta lo que yo era en comparación a lo que yo soy. Y cuando yo me acuerdo de dónde Dios me sacó, entonces digo, ¿dónde está mi ego? ¿Dónde está mi prepotencia? ¿Dónde está mi vanidad? Yo creo que nosotros todos los días no podemos olvidar que estamos rodeados de debilidad, que fallamos. Tal vez usted hoy en día usa un mejor perfume. Tal vez usted hoy tiene cosas en su casa de marca, pero eso no es todo. Eso es una parte. Dios le está permitiendo disfrutar de lo mucho que hay en esta vida, pero no es todo. Hay más, hay mucho más. Y es hacia donde Dios en Cristo Jesús nos quiere llevar. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, muchas moradas. Y el Señor también dijo, cosa que ojo no ha visto, cosa que todavía oído no ha oído, cosa que todavía no ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y esperan su venida. Hay cosas muchísimo mejores que lo que hemos logrado hasta el día de hoy no nos embelece, no nos adormezca, no nos haga sentir que es que vinimos aquí a competir el que más tenga, el que más logre. Sí, todo eso está bien. ¿Quién no quiere mejorar? ¿Quién no quiere surgir? ¿Quién no quiere viajar a las naciones? Pero todo es de Dios. A la final todo es de Dios. Más bien que seamos un ejemplo para otros, que podamos ser un ejemplo para lograr motivar a otros y decir, mire, si yo pude, usted también puede. Para lograr que otros también suban y logren. Eso sería lo mejor, ayudarnos con el ejemplo.
con su mano levantada, dígale: Dios, aquí estoy. Aquí está tu Ingrid, dígaselo al Señor, dígaselo ahí en sus palabras. Señor, aquí está tu Ingrid, aquí está tu Ana Milena, aquí está tu Claudia, Señor, la que tú creaste, la que tú formaste con tus manos, a la que tú le diste vida. Hoy usted lo puede decir en sus palabras: Señor, aquí está tu Luz Clelia, aquí está la Luz Clelia que tú formaste. Aquí está la Luz Nidia, aquí está la Marta, aquí está la Catalina, aquí está la Mónica, aquí está la Lady, aquí está la Elena. Tú, Elena, Señor. Tú, Elena. La que tú enviaste a esta tierra a cambiar un entorno, a cambiar una comunidad, a transformar una atmósfera, a hacer cambios para bien. Hoy dígale al Señor: Señor, gracias por los que me instruyen. Gracias por los que se capacitan para enseñarme a mí. Gracias, Señor, por ellos que hacen un trabajo para que yo no me extravíe, para que yo no me pierda, porque es fácil perderse en este mundo. Es muy fácil, demasiado fácil perderse en este mundo de tanta turbulencia, en el corre-corre de los afanes de la vida. Estamos puestos para frenarle su vida, para que no se desboque, para que no se le vaya la mano haciendo cosas y haciendo, sino que también tenga el reposo, el selá de Dios, tenga la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, y pueda avanzar, y pueda crecer, y pueda mejorar en todo, absolutamente en todo. Bendigo sus vidas, les deseo lo mejor cada día, que crezcan en el conocimiento del Señor, hasta que Cristo Jesús sea formado y se pueda llegar a la estatura, a la plenitud y a la anchura de Él. Que cada día sean más fuertes, que cada día las dificultades las puedan resolver con mayor sabiduría, con mayor paciencia, con mayor amor, con mayor fortaleza. Quiero que lo digan ustedes ahí mismas. No somos de las que retroceden. La prueba está aquí. Mujeres siempre al frente, mujeres ahí orando por sus esposos, orando por sus hijos, cuando debieran ellos también de incluirse, pero las dejan a ustedes, porque ustedes tienen amor por esa casa, tienen amor por esa familia. Díganle al Señor: Señor, mi casa y yo te serviremos, mi casa y yo te serviremos, y no voy a parar, no voy a descansar hasta que todos estemos adorando tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, desearles siempre lo mejor. Compartan este link, ahí quedan las redes sociales en YouTube. Usted nos puede encontrar ahí como Familia Oasis u Oasis Santa Librada, también con mi nombre. Pueden abrir en YouTube, ahí encuentran mi canal, copian el enlace y lo envían a un amigo, a un familiar, a un hermano en Cristo que usted considere o sepa que está apartado del camino del Señor. Esta palabra les puede ayudar a ellos. Así de que les quiero mucho, les bendigo, y con la ayuda del Señor, mañana nos volvemos a encontrar. Les espero. Si pueden ir esta noche a la iglesia, 7 de la noche. Estamos orando por las familias. Un feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.